Pero sin duda la noticia económica más importante del momento es la creciente preocupación entre los gremios del sector agropecuario ante una resolución del Ministerio de Agricultura que le permite una supervisión muy polémica hacia estos gremios que en teoría son de carácter privado y tienen la potestad para tomar sus decisiones de manera autónoma. Por ejemplo, el exministro de Agricultura, Andrés Valencia, escribe que el gobierno nacional, en cabeza del Ministerio de Agricultura, tiene la intención con esta resolución de tomarse los gremios agropecuarios y quedarse con los recursos parafiscales. Es la opinión del exministro de Agricultura. También hay un rechazo generalizado desde el Consejo Gremial Empresarial a esa resolución del Ministerio de Agricultura, donde dicen que el gobierno no puede vulnerar la libertad de asociación ni de autonomía gremial. Y es que cuando uno ve esa resolución, encuentra medidas que podrían implementarse desde el Ministerio de Agricultura para amonestar a los directivos, inclusive para prohibirles temporal o definitivamente el ejercer actividades propias de las asociaciones campesinas y asociaciones agropecuarias. En fin, una resolución muy polémica con la que desde los gremios están diciendo que prácticamente se los quieren tomar y estarían inclusive detrás de los recursos, millonarios recursos parafiscales que administran muchos de estos gremios. Me dio la impresión, Víctor, de que el comunicado intentando aclarar de parte de la ministra de Agricultura fue peor porque efectivamente confirma el interés de intervenir. Los gremios están poniendo el grito literalmente en el cielo por cuenta de la resolución esta del Ministerio de Agricultura, diciendo que viola o que podría violar el derecho a la libertad de asociación y que esa resolución, que podría ser para intervenir cooperativas, para intervenir gremios del sector agropecuario, por ejemplo, la Federación de Cafeteros, Víctor. Imagínese usted, el gobierno ha venido criticando mucho a la Federación Nacional de Cafeteros por el fondo del café, por unas operaciones en futuro, en fin, no sé si esta resolución le daría potestad para el gobierno quedarse con esos recursos y, por ejemplo, para remover al gerente en dado caso, al gerente de la federación. Y así con cualquier gremio agropecuario, ¿no? Está la SAC, están los gremios productores de palma, de flores, etcétera, etcétera. Sí, es que dice Héctor, yo no sé si usted vio el comunicado del Ministerio de Agricultura de anoche, dice que efectivamente, y se cita una ley vieja del año 2019, que supuestamente la le ley entrega... 22. La 2219. La ley 2219, sí, que es de final del gobierno del presidente Duque. Esa está sancionada en julio del 2022 y efectivamente le da unas facultades de inspección, vigilancia y control al Ministerio de Agricultura sobre las asociaciones campesinas y los gremios del sector agropecuario. Pero realmente la ley lo que no establece, la ley es bastante mala y está bastante mal redactada, pero lo que no establece es un régimen sancionatorio que estableció este decreto, que claro que no lo podía establecer porque las sanciones las establece la ley y llega digamos que copió las sanciones que hay para otros sectores y llegan, como lo decía Víctor, hasta la intervención, es decir, hasta la remoción del gerente y del director y de la junta directiva. Imagínese una cosa escandalosa, Néstor. Imagínese con base en esta resolución tumbando a tal gremio. Y por eso digo, para estos efectos, la Federación de Cafeteros lo es, o la SAC, o Fedepalma, cualquier gremio. Fedepalma, Fenalce, con algodón, Fede Tabaco, Confederación Cauchera Colombiana, Fedepapa, Fede Cacao. Azocaña, Fondo Todos tienen su Fondo gremio. Nacional de Porcicultura, Fede Arroz, Fede Cacao, Fede Papa. Claro, son muchísimos y ahí por eso es que este tema levanta hoy ampolla y escosor. Fede Arracacha, Fede Uchuva, cualquier gremio relacionado. Claro. Ahora, protestan los gremios del sector agropecuario porque la decisión la toma el Ministerio de Agricultura. El doctor Jorge Enrique Bedoya es el presidente de la SAC, de la Sociedad de Agricultores de Colombia. Doctor Bedoya, buenos días. Néstor, muy buenos días. Aquí hay una guerra de pronunciamientos porque ustedes, los gremios, están diciendo pilas que esto es contra nosotros y el Ministerio de Agricultura, yo no entiendo muy bien qué es lo que está aclarando. Su versión de toda esta pelea, ¿cuál es, doctor Bedoya? Pues Néstor, la versión es la siguiente. Lo primero es que el gobierno nacional a finales del año pasado puso a comentarios de la ciudadanía un borrador de resolución. Desde la SAC y en nombre de los 21 gremios de la producción agropecuaria que representamos, enviamos comentarios a ese borrador de resolución
Nunca recibimos una carta de respuesta del ministerio. Volvieron a publicar una versión un poco diferente. Volvimos a enviar comentarios y nunca obtuvimos respuesta. Y obviamente la resolución la expidieron hace 2 días. ¿Cuál es nuestra opinión jurídica sobre esa resolución? Lo primero es que va en contravía de 2 artículos de la Constitución Política de Colombia, que son el 38 y el 39, donde se garantiza el derecho a la libre asociación sin intervención del Estado. Y ahí es donde estamos amparados, no solamente los gremios de productores, del agro y de todos, sino también los sindicatos de trabajadores. En diciembre del año pasado me reuní con la exministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, y le puse en conocimiento la preocupación que teníamos sobre esa resolución, precisamente porque iba en contravía de estos artículos de la Constitución. Le enviamos una carta para que tomara medidas con la ministra de Agricultura y nunca pasó nada. Y sacan una resolución, como bien lo han dicho Víctor y Héctor y usted, donde básicamente lo que están es yendo más allá de lo que dice la Constitución, yendo más allá de sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y donde están por la vía de una resolución, Néstor, imponiendo sanciones y medidas que no están en la ley a la cual hace referencia la ministra, la 2219 del 2022, y que son como las que ustedes mencionaron. Remover e inhabilitar a los representantes legales, prohibir temporal o definitivamente las actividades gremiales, cancelar la personería jurídica e inclusive modificar o suspender los estatutos de los gremios. Sí. Entonces, para nosotros es claramente una afrenta frente a la institucionalidad que crea y protege la misma Constitución, y por eso es que tomaremos las acciones judiciales que nos permite la Constitución. Claro, doctor Bedoya, ¿hay alguna asociación, agremiación, alguna entidad en particular que vaya detrás de esta resolución del Ministerio de Agricultura? ¿Han identificado por qué el interés del gobierno en este tema? Pues yo creo que esa pregunta la debería responder la ministra de Agricultura, porque como usted cuando mira el texto de la resolución, pues obviamente es general, y ella dice que claro que se puede hacer inspección, vigilancia y control, y evidentemente el gobierno tiene facultades para hacer inspección, vigilancia y control, pero es que una cosa es hacer eso y otra cosa es tomarse facultades que la ley no le ha dado. Entonces, para nosotros, todos estos ejemplos que les he mencionado, como lo dice el mismo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, todas las normas sancionatorias deben respetar el principio de legalidad. Es decir, si uno no puede imponer sanciones que no estén expresamente establecidas en la ley. ¿Y en qué ley está que puede remover e inhabilitar a los representantes legales de los gremios del sector agropecuario? Claro, aunque la resolución también implica y también lleva consigo multas, sanciones económicas. ¿Por qué podrían sancionar a los gremios? Pues ahí sí ya habría nuevamente, y seguramente no le va a gustar mi respuesta, es la ministra de Agricultura la que debería responder esto. Para nosotros, de nuevo, todo lo que se enmarque en nuestra Constitución, en las sentencias de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, bienvenido. Porque claro, que el gobierno haga las labores que la ley le permite. Pero es que por la vía de esta resolución está decretando unas sanciones que solo las puede dictar el Congreso de la República. Y ahí es donde viene el problema. Pero doctor Bedoya, con un ejemplo, usted ya que se leyó esta resolución, si el Ministerio de Agricultura quisiera removerlo a usted, sí, para poner el caso y para que la gente nos entienda, ¿lo podría remover por temas justificados como cuáles? Algo que tenga que ver con el sector agropecuario, no sé, me voy a inventar un ejemplo, que no está creciendo el sector agropecuario, removamos al doctor Bedoya. O lo podrían remover si, por ejemplo, usted hace algún comentario que no le guste al gobierno de turno, no sé, sobre una reforma laboral o algo que estén tramitando. ¿Cuál sería la justificación para poder remover a un líder gremial? Por ejemplo, si usted mira el artículo 8º de las medidas correctivas y sanciones, le dice, mire, cuando se compruebe que una asociación en ejercicio de su actividad exceda los límites impuestos por la ley o no cumpla con la misma, al igual que si viola la voluntad de sus fundadores o de sus propios estatutos, previa investigación administrativa, el ministerio podrá. Y ahí es donde le tira a usted las diferentes alternativas. Claro, entonces uno dice, bueno, no, es que eso suena bien, porque pues definitivamente hay una investigación. Pero es que, Víctor, el punto no es ese. El punto es por qué en una resolución está decidiendo poner unas sanciones que solo lo pueden hacer por una ley.
O sea, se están pasando por la faja la pero no Constitución dice, y las sentencias de la Corte. el comunicado de ayer del Ministerio de Agricultura, doctor Bedoya, cita la ley 2219 del 2022. Claro, Néstor, pero entonces permítame, yo le hago una claridad sobre esa ley. Sí. Y es que esa ley, en uno de los artículos de la ley, es donde le dice al gobierno nacional, el artículo 11, le otorga facultades para reglamentar la inspección, vigilancia y control sobre asociaciones campesinas y agropecuarias. Sin embargo, la resolución no solo reglamenta, sino que crea sanciones nuevas. Entonces, la ministra se apalanca en el artículo 11 de la ley, pero el artículo 11 de esa ley solo señala una sanción, que es la suspensión temporal de los actos ilegales. Y la misma ley dice, el ministerio podrá reglamentar otras sanciones, pero como no las estableció en la ley, el ministerio no las puede crear a través de una resolución. Porque, y a él yo le podría decir, el artículo 29 de la Constitución establece el derecho fundamental al debido proceso, es decir, usted no puede ser sancionado sin una ley previa, entonces muéstreme la ley previa, que es el sustento de esta resolución, para decir, yo puedo prohibir temporal o definitivamente las actividades gremiales, yo puedo cancelarle la personería jurídica a un gremio. Eso no está en la ley. ¿Qué gremio del sector agrícola, doctor Bedoya, recoge para fiscales? Uy, ustedes mencionaron una cantidad. Ahí está el café, está el cacao, está por supuesto la palma, está el cerdo, está el pollo y el huevo. Nosotros tenemos 17. Los ganaderos gremios. También, ¿no? Están los ganaderos, están los arroceros, Y está la papa. con el argumento de que están recogiendo impuestos para fiscales, ¿el gobierno podría intervenir? Lo que pasa es que el tema de los recursos para fiscales, Néstor, quien los controla es la Contraloría General de la República, que es quien hace las labores de vigilancia en ese caso, porque son recursos públicos. Y obviamente en las juntas administradoras de los fondos para fiscales está el gobierno. De hecho, la ministra de Agricultura en algún momento hizo referencia a una resolución que fue la 124, imagínense, que por la vía de esa resolución pretendían cambiar por la vía de una resolución, el destino de los recursos para fiscales, que solo se puede hacer por ley. Y salió a medios después a decir que no, que la habían modificado. Claro, pero es que aquí el punto no es ese. El punto es por qué por las resoluciones están haciendo cosas que la ley no les permite. Claro, son más de 13 fondos para fiscales que manejan gremios del sector agrícola, pero le quiero preguntar sobre eso. ¿Cómo es hoy la elección de los miembros de esos órganos directivos de los fondos que están hechos para manejar estas contribuciones para fiscales, ya sea Palma, FENALCE con algodón, Fede Tabaco, los caucheros, Fede Panela, FENAVIA, Socaña, en fin, y todos los 13 que en este momento están en la mira del Ministerio de Agricultura? Pues Paola, hay dos tipos de elecciones. Una son las juntas directivas de los gremios y otras son las juntas directivas de los fondos para fiscales, porque los fondos son una cuenta. Entonces, las juntas directivas de los gremios como el mío, que pues el que yo presido, que es la SAC, la junta directiva de la SAC la constituyen lo que dicen los estatutos. Y lo mismo ocurre en cada uno de los otros gremios. Ya a los órganos de dirección, donde se toman las decisiones de la inversión de los recursos para fiscales, cada uno tiene una cosa distinta porque inclusive van funcionarios de gobierno de diferentes carteras. En uno va al Ministerio de Agricultura del ICA, en el otro va al Ministerio de Comercio, en el otro va alguien de Hacienda y demás. Cada uno tiene una particularidad que ya está reglamentada. Pero es que aquí el punto no es sobre quién organiza o define qué se hace con la plata de los parafiscales. Esta resolución está hecha, como bien lo dice el texto de la misma, que es para las asociaciones gremiales o asociaciones de productores de orden nacional y también campesinas. Entonces ahora dicen, no, que es solamente para pequeños y medianos. Es que no importa si es para pequeños, medianos o si es de los grandes. Es que aquí lo que están haciendo es abrogarse unas facultades que no les da ni la Constitución ni la ley. Y por la vía de una resolución están generando unas sanciones que solo lo pueden hacer por ley. ¿Por qué dice, la ley... doctor Bedoya, usted por qué dice que se están pasando por la faja dos artículos de la Constitución? Néstor, porque el artículo 38 del 39 es de donde se genera el libre derecho a la asociación en Colombia sin intervención del Estado. Y aquí lo que está haciendo el Estado es intervenir ese derecho a la asociación, a la libre asociación, generando unas sanciones por una resolución cuando lo debería hacer por una ley. Entonces, si el gobierno quiere establecer
que puede prohibir temporal o definitivamente las actividades gremiales, o cancelar la personalidad jurídica de los gremios, o remover e inhabilitar a los representantes legales, pues saque una ley en el Congreso y no tendríamos esta discusión. Aquí el punto no es que lo haga, sino que lo está haciendo por una resolución cuando lo tiene que hacer es por la vía de una ley. ¿Cuál fue el sentido cuando Duque, al final del gobierno Duque, sacó esa ley que cita la ministra, la 2219? ¿Esa ley era para qué? No, ahí sí no, yo no le podría decir, habría que preguntarle al exministro Rodolfo Sea o al expresidente Duque, porque pues igual ahí estaban los temas de inspección, vigilancia y control. Pero pues el artículo 11, que es el que hace referencia a la ministra, solo le da para hacer una sanción, que es la que le mencioné anteriormente. Es que ella cita esa ley y dice cuando una asociación campesina o asociación agropecuaria. Claro, ¿no? Y es que y eso es lo que están allí haciendo. Los gremios, por supuesto. Claro, porque nosotros somos, uno les llama gremios, pero pues realmente somos asociaciones agropecuarias, ¿sí? O sea, nosotros cabemos dentro de eso. Pero lo que ella no dice es que el artículo 11 de la ley 2219 del 22 solo señala una sanción, que es la suspensión temporal de los actos ilegales. Las otras se las están sacando de la manga, poniéndolas en una resolución, cuando las tenían que haber hecho era a través de una ley. Entonces, vamos a ponerlo de otra manera. Si el gobierno quiere hacer las sanciones o imponer las sanciones que he mencionado en esta entrevista, pues lo que debió haber hecho es llevar al Congreso de la República y ponerlas en una ley. Y ya después la reglamenta por resolución. Pero aquí, por la vía de la resolución, está haciendo algo que no le permite hacer, sino una ley, tal y como lo ha hecho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. ¿El comunicado de la ministra Carvajalino a usted lo tranquilizó en algo? No, para nada, porque es que Néstor, claro, y dice que abiertos al diálogo y no sé qué, por eso empecé esta entrevista respondiéndole que habíamos enviado 2 cartas y nunca recibimos respuestas. Y solamente cuando ya ven que se armó este tierrero en los medios de comunicación, entonces ahí sí sacan el pañuelo blanco. No, perdóneme. Es el doctor Jorge Enrique Bedoya, es el presidente de la SAC, sobre esta controvertida reglamentación que sale desde el despacho de la ministra Marta Carvajalino. Doctor Bedoya, gracias. A usted, muchas gracias. Buen día.